Hola a todos, hoy vamos a ver ortografía, muy concretamente el punto y coma, los dos puntos y los puntos suspensivos. Pues vamos allá, empezamos por el punto y coma. Ya sabemos que el punto y coma hace una pausa superior a la coma y un poquito inferior a la del punto. Fijaos en el siguiente ejemplo, tú vendrás mañana, él el viernes. Pronto estaréis juntos. Si nos hemos dado cuenta, es cierto que ese punto y coma realiza una pausa superior a la de la coma y un poquito inferior a la del punto. Vamos a pasar ahora a las reglas de ortografía. Fijaos, vamos a utilizar punto y coma cuando vamos a cambiar de tema en una secuencia extensa en la que ya hemos utilizado comas. Fijaos bien en el siguiente ejemplo. Llegaron los diversos emisarios, serios, elegantes, sobrios, ahí tengo el punto y coma. Se sentaron en sus respectivos asientos y comenzó la conferencia. Como digo, ahí tenemos el punto y coma. ¿Por qué tenemos ahí el punto y coma? Porque previamente hemos usado coma. ¿Y por qué previamente hemos usado coma? Porque aquí tenemos una secuencia, una numeración de elementos en concreto de calificativos en cuanto a los emisarios. Esa enumeración nos produce una pausa, pero es una pausa distinta a la de cuando termina. Para hacer una distinción entre unas pausas y la otra, en la primera vamos a hacer uso de las comas y en la última de punto y coma. Y de esa manera podemos ver claramente que se tratan de dos pausas distintas. Pasemos a la segunda regla. En la segunda regla me dice que puedo utilizar el punto y coma cuando, tras varias secuencias separadas también por comas, es necesario referirse a todas ellas en una oración. Fijaos en el siguiente ejemplo. Además, os vais a dar por aludidos claramente. Clases cada hora, ejercicios diarios, exámenes semanales. Ahí tengo el punto y coma. Todo ello hace obligatorias unas vacaciones ya. Como decía, ahí tenemos comas y al final tengo el punto y coma. ¿Por qué? Porque nos vuelve a ocurrir algo por el estilo. Fijaos, previamente hemos estado haciendo una enumeración de una serie de elementos. Cada uno de esos elementos nos detenemos con una pausa. Esas pausas las vamos a escribir con coma, pero la pausa final ya no podría escribir coma, puesto que se tratarían de pausas distintas. Además, al final de todo, ese punto y coma me va a dar lugar a hacer una referencia general de todo lo que he dicho previamente. Bien, pasemos a la regla número 3. La regla número 3 me dice que podemos utilizar el punto y coma para sustituir alguna conjunción, alguna locución conjuntiva. Este uso de punto y coma es el uso más común. Fijaos en el siguiente ejemplo. Decidió hacerse el test. No quería poner en riesgo a nadie. Fijaos, ahí tengo el punto y coma. ¿Por qué lo utilizo? Porque en su lugar podría haber escrito la conjunción porque. Cuando no quiero escribirla o no me interesa por el motivo que sea, en su lugar voy a escribir un punto y coma o oralmente haré esa pausa que me obliga el punto y coma. Pasemos ahora a los dos puntos. Ya sabemos que los dos puntos los utilizamos para dar paso a algún tipo de información que me interesa ofrecer. Fijaos en el siguiente ejemplo. Estos dos puntos de aquí arriba son el propio ejemplo del uso de los dos puntos. Vale, pues vamos ahora a por las reglas. Regla número 1 para el uso de los dos puntos. Sabemos que escribimos dos puntos para introducir una proposición que sirven de resumen, explicación o consecuencia de lo que hemos dicho anteriormente. Fijaos en el ejemplo. Su sueño se había hecho realidad. ¿Qué sueño? Pues ahora vamos a poner los dos puntos para dar paso a ese sueño que había hecho realidad. Había conseguido acceder. Como decimos previamente, hemos hablado de ese sueño que había hecho realidad y gracias a esos dos puntos doy paso a qué sueño era. Regla número 2. Vamos a utilizar los dos puntos delante de una numeración. Sabemos que ese uso también es bastante frecuente. Me he matriculado en estas asignaturas. 2 puntos, matemáticas, química y francés. Gracias a esos 2 puntos doy paso a las asignaturas en las que me he matriculado. Regla número 3 de los 2 puntos. Se escriben 2 puntos delante de una cita textual. Fijaos en el ejemplo. Dijo Hemingway un día. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Gracias a esos 2 puntos hemos dado paso a la cita textual de Hemingway. Pasemos ahora a la regla número 4 de los 2 puntos, que dice que vamos a escribir 2 puntos detrás del encabezamiento o de una carta o de una instancia. Fijaos, queridos Reyes Magos, aquí tengo el encabezamiento.
Pues detrás de ese encabezamiento y para dar paso al cuerpo de la carta, coloco los 2 puntos. Me he portado muy bien en clase todo este año y... vale. Finalmente vamos a pasar a los puntos suspensivos. Sabemos que los puntos suspensivos los utilizamos para indicar una interrupción en nuestro mensaje. Y eso sí, no olvidéis que solamente debemos escribir 3 puntos. Fijaos en el ejemplo. Hoy no sé, pero quizás mañana, y ahí tengo los 3 puntos de los que estamos hablando. Vamos a ver las reglas de ortografía. Primera regla de los puntos suspensivos. Vamos a escribir puntos suspensivos cuando pretendamos dejar en suspenso el sentido de una oración. Fijaos, si mañana finalmente aceptas, puede que... y dejo en suspenso qué es lo que va a ocurrir después. Vamos a por la regla número 2. Se escriben puntos suspensivos cuando se interrumpe el discurso con la intención de expresar temor o duda. Fijaos en el ejemplo. Me gustaría besarte, pero... y me entra la duda, tengo miedo. Utilizo los puntos suspensivos y a continuación continúo. No sé si me rechazarás. Regla número 3. Se escriben puntos suspensivos para finalizar una enumeración. Fácil el ejemplo. Hemos echado en la pizza jamón, chorizo, bacon y no finalizo de manera concreta, sino que también dejo en suspenso esa enumeración. Finalmente, regla número 4 sobre los puntos suspensivos es que los podemos utilizar para suprimir intencionadamente parte de un texto. Eso sí, cuando lo hagamos debemos colocar los puntos suspensivos entre corchetes. Fijaos en el ejemplo que seguro que os suena. En un lugar de la Mancha, no ha mucho tiempo, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Todo el mundo conocemos este texto literalmente y nos damos cuenta de que hay algo que se ha suprimido. Pues ese algo que se suprime intencionadamente debemos señalarlo gracias a esos puntos suspensivos y además debemos colocarlo entre corchetes. Pues hasta aquí la ortografía de hoy, en la que hemos visto un poquito el punto y coma, los 2 puntos y los puntos suspensivos. Hasta la próxima.